Los Juegos del Calamar, esa serie en Netflix que ha conquistado al mundo, tiene una perturbadora historia, una que haría alusión a la verdadera historia de los Juegos del Calamar, un hecho atroz que hizo parte de la maldad humana y que aún cuesta creer que haya sido real. El ser humano, con el paso de la historia, ha fundado diferentes instituciones para potenciar su producción y administrar las necesidades de la población. Ha perfeccionado sus técnicas y ha hecho más sofisticadas algunas empresas vitales para la subsistencia, como centros urbanos, almacenes de alimentos, fábricas e industrias, los cuales han resultado de total importancia e influencia para las diferentes culturas y su desarrollo, como los templos, las universidades o los batallones, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, dentro de las perversiones de la guerra y el odio, también ha habido lugares destinados para el sufrimiento, instituciones para la miseria y la vejación humana, cuyo propósito es generar el mayor de los daños, llevando a los enemigos al cautiverio y a la humillación constante. Campos de concentración de personas, prisiones en condiciones extremas, asilos para albergar precariamente a los más desamparados, lugares donde las jornadas son intensas y abusivas, centrándose en la humillación y el castigo, sometiendo a sus condenados a torturas, tormentos y escarmientos que muchas veces solo encuentran un final digno o un descanso definitivo a su miseria a través de la muerte. La popular y estremecedora serie de Netflix llamada El Juego del Calamar, sin lugar a duda, ha marcado un peso cultural y significativo entre cientos de espectadores y admiradores de todo el mundo, quienes se han conmovido y entretenido con la historia manifestada sobre un campo de concentración coreano, cuyos involucrados y participantes, representantes de las diferentes esferas de la sociedad, interactúan a través de un maniático juego organizado por personas millonarias, pertenecientes a las élites o a lo más alto del estrato social, con máscaras lujosas para no ser identificados, y se deleitan con un brutal entretenimiento viendo a los más vulnerables de su país, personas pobres, enemigos del gobierno, personas endeudadas, indeseables o discapacitados, sufrir y someterse a diferentes pruebas de apariencia infantil que, de no ser superadas, pueden conllevar a desenlaces mortales. La ficción manifestada a través de las pantallas de cine, la televisión o la computadora ha llegado a tal contundencia que, de hecho, la serie tendrá prontamente otra temporada a petición del público, quienes desean indagar más en la historia y en su trama, la cual, según algunas opiniones, manifiesta varias referencias sobre eventos ocurridos y está basada en una historia real. El contenido del Juego del Calamar es sobre varios sucesos y las actividades de distintos concursantes con diferentes contextos sociales en una competencia mortal y peligrosa, en donde diferentes jugadores incautos, elegidos por la fuerza o por la necesidad de pagar sus deudas, son engañados con la promesa de un mejor futuro económico, de una segunda oportunidad en la vida, arriesgándolo todo por el todo en diferentes competencias, pruebas inspiradas en juegos folclóricos e infantiles, donde deberán utilizar todo su potencial físico, mental y cognitivo para no solamente vencer, sino también para sobrevivir, evadiendo a la muerte constantemente. Aunque los creadores de la serie han manifestado que la obra está totalmente basada en la ficción, es inevitable no comparar los sucesos ficcionados con eventos que sí sucedieron en la vida real, que pueden ser incluso
mucho más estremecedores, como en el caso de los Gulag en Rusia, prisiones heladas donde iban los indeseables y enemigos del Estado, o los campos de concentración en la Alemania de ya sabes quién. Lugares en donde miles de seres humanos fueron sometidos a humillaciones y vejaciones tremendas. Una realidad mucho más cruda y menos aderezada estéticamente, como en el juego del calamar, donde los escenarios y las pruebas siempre mantenían colores alegres, tonos pastel y una estética divertida, un poco infantil, para generar cierto contraste entre lo tierno y lo peligroso. Presuntamente en los foros de internet corría el rumor de que ciertos sucesos en el sur de Corea fueron reales, situaciones que se equiparaban con lo ocurrido en la serie del juego del calamar, sucesos realizados en el año 1976 durante gobiernos autoritarios, quienes probablemente permitirían sin mayor problema que este tipo de eventos, demenciales por supuesto, ocurrieran, incluso de manera clandestina y a veces hasta financiada por sus propios medios. El gobierno sectario y coercitivo de Corea del Sur supuestamente durante parte de sus dictaduras abrió una institución de dudosa reputación, de fachada altruista y supuestamente buenas intenciones. Un lugar de paso llamado The Brothers Home, establecido en la ciudad de Busan bajo la fachada de ser un centro de ayuda para personas vulnerables, habitantes de la calle sin mejores oportunidades, niños desamparados, personas discapacitadas podían comparecer en este lugar especial y asimismo poder descansar allí contando con un techo y un hogar para refugiarse del frío y del peligro de las calles. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra en aquel establecimiento público, pues se dice que realmente las personas allí establecidas como inquilinos eran llevados por la fuerza por parte de la policía corrupta y otros organismos de represión social, quienes les daban un número a los reos para ser identificados, prescindiendo de sus nombres de pila. Lo que ocurría dentro de esas instalaciones era un misterio, pero se rumora que se hacían pruebas y experimentos humanos en donde nadie tenía derechos y los inquilinos eran tratados como menos que personas, como conejillos de indias o ratas de laboratorio. En aquel entonces se acercaba pronto la fecha de la celebración de los Juegos Asiáticos de 1986, un evento importante para el turismo y el deporte. Además, los Juegos Olímpicos de 1988 de Seúl se aproximaban, un evento de talla internacional que acogerían a atletas y personas de todo el mundo, llamando la atención de la prensa y de cientos de figuras influyentes, por lo que la ciudad debía mantener una fachada pulcra, demostrar que eran un país civilizado y avanzado, dar una buena imagen a la comunidad extranjera, por lo que, de manera ruin y despiadada, el gobierno coordinó una limpieza social en las calles de Seúl, desapareciendo a personas sin hogar, incluyendo a mujeres, niños y ancianos. Las órdenes fueron impiadosas: personas con discapacidad, gente en condición de calle, criminales de menor cuantía y opositores de clase política fueron capturados y llevados por las malas a aquel misterioso lugar con apariencia de orfanato o a otros tantos lugares clandestinos de características similares, lugares fundados para concentrar a personas y someterlos después a extrañas y peligrosas pruebas, a experimentos sociales. Lo irónico y decepcionante de todo esto era que
aquellas instituciones, al igual que el Brothers Home, estaban totalmente financiadas por las arcas del gobierno corrupto. Presuntamente, los reos fueron sometidos a trabajos forzados, algunos incluso perecieron durante las duras jornadas laborales, llevando al anonimato perpetuo a personas consideradas como indeseables, enemigos del gobierno, bajo la impunidad de un sistema autoritario que ni siquiera consideraba a estas personas como ciudadanos. En 1987 se realizó una investigación profunda por parte de fiscales de Seúl, lo cual indicaba que había una gran cantidad de niños huérfanos paseándose en las calles, buscando a sus seres queridos, y que menos del 10% de las personas retenidas en The Brothers Home vivían en condición de calle. Al igual que en la serie del juego del calamar, los participantes y prisioneros de la institución The Brothers Home vestían con una especie de uniforme en particular para reconocerse entre ellos, con tonos azules y un número de identificación que reemplazaba las letras de sus nombres por cifras, adoptando un número como su nuevo nombre. Se dice que entre los castigos a los que los prisioneros eran sometidos estaban, por ejemplo, el aguantar largas jornadas de frío intenso, o el soportar el hacinamiento extremo del lugar, resistiendo en posiciones incómodas, estar metido en un espacio reducido por horas o incluso por días. Y por supuesto, los juegos mortales implícitos de tortura y de dolor, que tal vez no sean los mismos manifestados en la serie, sino otros con características mucho más siniestras que un juego infantil. El fiscal Kim Jong-won, al tanto de los rumores de maltrato y abuso en estos supuestos lugares de amparo, empezó a investigar minuciosamente sobre la realidad de estas instituciones, llevándose varias bocanadas amargas de realidad. Efectivamente, se comprobó que en muchos de estos lugares se cometían arbitrariedades y abusos contra la población civil más vulnerable, en contra de las personas allí albergadas. Pero aquellos juegos mortales y experimentos infrahumanos siguieron siendo un completo misterio, pues las pruebas fueron eliminadas y solo había evidencia circunstancial basada en rumores e historias. Supuestamente estos experimentos y eventos no solo eran destinados a propósitos investigativos, sino también eran un tipo de entretenimiento retorcido y sofisticado para divertir a las esferas sociales con mayores oportunidades y privilegios, como políticos, empresarios, sacerdotes, artistas, famosos, etc. Un hombre llamado Park In-kyun fue arrestado en 1987 por ser el director de la institución referida Brothers Home. Fue remitido a la cárcel por una corta temporada debido a varias inconsistencias y una directa negligencia en la administración de aquella institución. Posteriormente, su condena fue indultada y rápidamente salió de prisión. Se considera en redes sociales que los eventos del Brothers Home, basados principalmente en rumores, fueron la influencia principal para crear la serie del juego del calamar, la cual mantiene varias similitudes con los eventos retratados en la ficción. Hwang Dong-hyuk, creador de la serie del juego del calamar, reveló algunas de sus fuentes de inspiración capitales, admitiendo que él mismo se vio en precarias condiciones económicas alguna vez en su vida, preocupado sobre su futuro laboral, pasando mucho tiempo en lugares de ocio mientras llegaban nuevas oportunidades, gestionando ideas que pudieran cambiar su realidad, incluso
contemplando la desesperada posibilidad de participar en alguna especie de reality show que pudiera cambiar su vida totalmente a pesar de que las pruebas o retos fueran en exceso peligrosos. Cuando comencé, yo también estaba en apuros económicos y pasaba mucho tiempo en cafés leyendo cómics como Battle Royale o Liar Game. Llegué a preguntarme cómo me sentiría si yo mismo participara en los juegos. Hwang Dong-hyuk expresó estas palabras. En el año 2021, la serie de Netflix logró atrapar a miles de espectadores en todo el mundo, quienes se fascinaron con los episodios de la serie y las diferentes temporadas que se han venido realizando. Muchos se conectaron con la trama implícita, sorprendidos por la frialdad y la crudeza de las muertes en pantalla, haciendo del programa un fenómeno internacional, una inteligente oda a la violencia. Hasta 456 jugadores eran sometidos a las duras pruebas, todos ellos impulsados por problemas económicos o sociales, realizando actividades basadas en juegos tradicionales coreanos, pero con la agravante de que quienes no lograran superar las competencias serían brutalmente asesinados. La serie fue tan popular que logró hacerse de una segunda temporada y pronto de una tercera temporada, volviendo notorios nuevamente ciertos juegos clásicos infantiles, los cuales también han sido replicados por un público más infantil e inocente que de hecho no debería tener acceso a este tipo de contenido tan violento, pero que de alguna manera lo tiene, adaptándose a un entretenimiento contemporáneo sin filtros y mucho más crudo que antes. El autor dice que entre su inspiración para la realización de la serie están principalmente los hechos históricos a través del mundo, que han dejado antecedentes en la historia de la humanidad. También en la sociedad surcoreana, entre ellos el caso concreto de Brothers Home. Otros sucesos que influenciaron a Hwang Dong-hyuk en la creación de su ficción fue la huelga de Sangyong Motor en el año 2009, donde miles de trabajadores fueron despedidos arbitrariamente, por lo que se produjeron huelgas y manifestaciones. Muchos trabajadores fueron reprimidos con violencia y desproporcionados ataques por parte del gobierno solo por exigir sus derechos laborales. Diferentes historias con críticas fuertes a la desigualdad económica y a las diferencias sociales como Battle Royale, As the Goodwill y Alice in Borderland, donde personajes se enfrentan entre sí en una competencia total, también fueron condimento para el desarrollo de los Juegos del Calamar. En síntesis, es importante resaltar que los eventos sucedidos en el Juego del Calamar no fueron eventos reales y jamás sucedieron al pie de la letra, aunque muchos espectadores, críticos y analistas han planteado la posibilidad de que estos sucesos puedan ser reales. Tal vez élites o sociedades secretas hagan este tipo de actividades en la sombra, en sus reuniones y ritos, solo para alardear de su inmenso poder y presumir la ostentosidad de sus privilegios, abusando de personas con menos recursos, con menos oportunidades a las que consideran inferiores, como si de cine snuff se tratara, en concursos privados y eventos clandestinos a los que solo los más poderosos e influyentes en la sociedad tienen o tendrían acceso. La serie está filmada con un gran compromiso profesional audiovisual, haciendo énfasis en el detalle y el realismo de sus escenas, con actores excelentes y una gran producción, siendo una obra de gran calidad abordando la fina línea entre la ficción y la realidad, dejando interrogantes y similitudes
con sucesos reales, una tensión prolongada por el suspenso y el drama de sus personajes, los cuales conectan con el televidente de inmediato, que muchas veces posee también problemas económicos parecidos a los vividos por los protagonistas del filme. Por otra parte, el programa menciona problemas verídicos y de carácter universal, replicados en varias culturas, países y sociedades del mundo, como principalmente la desigualdad social, la diferencia abrumadora entre ricos y pobres, las brechas sociales, la codicia, la ambición y la maldad. Esto ha sido uno de los gestos que ha logrado cimentar el vínculo con los espectadores del mundo, a quienes se han contemplado el interrogante de si este tipo de eventos podrían suceder, no solo como se ha demostrado en los eventos de la historia a través de pueblos sometidos, esclavitud o explotación, sino tal vez en la actualidad en la sombra de las grandes ciudades. El éxito viral del juego del calamar ha generado una gran cantidad de teorías, memes y debates en línea sobre si puede o no suceder lo narrado en la vida real. Esto ha contribuido a que la serie se vuelva aún más popular, ya que juega con el misticismo de que probablemente fuera un evento real dramatizado por actores. Por otro lado, los juegos infantiles son adaptaciones reales de juegos coreanos, algunos similares a juegos de otras partes del mundo, con otros nombres o adaptaciones para el filme, similares a la rayuela, los congelados o la lleva en Sudamérica. Otro de los guiños de la serie son las múltiples referencias a la cultura popular, a diferentes series o películas del pasado, conectando a aficionados de la cultura pop aún más con el drama coreano. Pero principalmente su conexión con el público se debe a la crítica social y al señalamiento crítico de la sociedad del consumo, el capitalismo voraz que permite la desigualdad social y deja en tela de duda si la ambición de las personas que pueden llegar a las élites de poder podría permitir tan atroces competencias como si de un circo romano se tratara, pero en carácter contemporáneo. Antes de irme quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Jocelyn, que me escribió: gracias por compartir contenido de tanta calidad. Se nota el esfuerzo y el cariño que pones en cada guión. Descubrí tu canal hace unos meses y desde entonces espero con ansias cada nuevo video. Quizás sea por tu personalidad, tu narración o la esencia de tus videos, pero todo resulta muy humano y auténtico. En especial, valoro la forma en que logras transmitir enseñanzas tan significativas para la vida cotidiana, esas que llegan directo al corazón. Postdata, me encanta tu look. Te enviamos un saludo con mi hermana. Muchas gracias por tus palabras tan emotivas y por el tiempo que te tomaste para hacerme llegar tu mensaje. Lo aprecio con el alma y también te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor, mucha prosperidad y salud. Lo mismo también para tu hermana, les envío un beso cósmico y espero que se encuentren bastante bien. También quiero agradecer a otra leyenda, a Magacencia, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti por verme, por disponer de tu tiempo, por apoyar mi trabajo, por darle una oportunidad en tu día a día. De verdad lo valoro con el alma, te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like, y si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que decir por hoy, mi querida leyenda, gracias por verme hasta el final. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo dos canales de Instagram,
Test Misterios, donde está mi vida personal, y Soy Test Misterios, donde verás casos de True Crime. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias nuevamente y tú y yo nos veremos en un próximo caso.